buen día, mi nombre es María José Casas Córdoba y hoy les vengo a hablar sobre el libro Gente Tóxica de Bernardo Estamateas, específicamente de los capítulos 5, 6 y 7, el falso, el psicópata y el mediocre. Pero exactamente empezaremos con un pequeño inicio sobre el falso. Mi pareja es maravillosa, estamos muy enamorados, la amo con todo mi corazón. Un mujeriego a su grupo de amigos. Esto es como inicia el capítulo de El falso de el libro Gente Tóxica. Pero en este breve resumen que les voy a leer, vamos a contextualizarnos un poco de lo que significa ser falso. Ya después se explicará. ¿Qué es el falso? El falso es una persona que actúa de manera hipócrita, mostrando una cara amable y amigable mientras oculta sus verdaderas intenciones o sentimientos negativos. Este tipo de personas suele ser doble cara, lo que significa que en un entorno te elogiará y mostrará afecto, pero en otro hablará mal de ti o actuará en tu contra. Esta Mateas destaca que el falso es peligroso porque puede ganarse la confianza de otros para después traicionarlos. Según este resumen, iniciaremos con la explicación sobre qué es el falso según esta pequeña sinopsis. El falso es una persona que usa una máscara o simplemente se resguarda en una actitud que no es suya, que no es verdadera, ya sea para bien o para mal. ¿Por qué? Porque al momento de nosotros convivir con alguien, tal vez nosotros estamos acostumbrados a una actitud, pero para agradarle a otros o para simplemente por toxicidad, por querer lastimar a otros, usamos otra cara para engañar o lastimar a esa persona o simplemente para mostrar una actitud que no es nuestra. ¿Qué significa eso? Que por ejemplo, si alguien se siente mal y se siente excluido, tratará de unirse a un grupo. ¿Mediante qué? Mediante una máscara falsa. Significa que actuará de tal forma que se verá como que esa es su verdadera actitud, pero realmente no lo es y actuará falsamente frente a unas personas. Y tal vez al hacer eso, cuando está hablando con esas personas, hable mal o simplemente de opiniones malintencionadas o inconscientemente malas a otras personas para agradar a ese grupo. Esto último significa que nosotros muchas veces por tratar de caerle bien a alguien, tratamos de estar siempre de acuerdo con esa persona o intentar compartir los mismos pensamientos o simplemente estar de acuerdo con esa persona. Mediante que al momento tal vez esa persona sienta odio hacia otra y para que te acepte a ti, tú tienes que también tenerle odio y empezar a criticarla, hablando mal de esa persona a sus espaldas. Eso es ser falso, es crear una parte de ti que no es real, que no es tu verdadera actitud, pero aún así la usas para actuar falsamente frente a otras personas. Pero eso no quiere decir simplemente que el falso siempre lo usará para lastimarte, no. También puede ser que el falso tal vez use esas actitudes de tal forma que busque atención y al momento de empezar a usar máscaras y máscaras y máscaras no sabrá cuál es su verdadero ser. Eso es justamente de lo que habla Bernardo Estamateas en este capítulo, de que las personas siempre tratamos de buscar actitudes que no son nuestras o simplemente algunos yo que no son nuestros y trata de atraer atención y atraer a más personas, ser más amigable. Tal vez para agradar a las personas necesites fumar, tal vez para agradar a las personas necesites tomar, tal vez para agradar a las personas necesites hacer algo que realmente no está en ti. Y justamente tú te llenas o las personas se llenan de todas esas actitudes que no son tuyas o simplemente accediste
y no pusiste límites, porque eso es importante, poner límites, y no pusiste límites ante esas actitudes y te vuelves alguien irreconocible, de tal forma que al momento de intentar desprender esas actitudes, tú ya no sabrás cuál es tu verdadera yo, tú ya no sabrás qué es lo que realmente eres o qué es lo que realmente quieres. También los límites son importantes. ¿Por qué? Porque al final del capítulo Bernardo Estamateas siempre en todos los capítulos trata de dejar como una recomendación para aquellas personas. Entonces, nada tiene el mismo poder que la palabra, que aquellos vocablos que en milésimas de segundos pronuncian a diario de manera verborrágica. El simple hecho de abrir nuestra boca y comenzar a decir una serie de palabras determina las posibilidades de solución y corrección de cada uno de nuestros proyectos, metas y objetivos. ¿Qué significa? Que tú para tal vez estar con algunas personas o para sentirte cómoda y aceptada o aceptado, no hay que buscar esa falsedad, sino que mediante lo que tal vez a algunas personas no les agrada, puedes mejorarlo, pero no de tal forma de que dejes de ser tú. Puedes cambiar sin dejar de perder tu esencia. Eso es lo que trata de decir Bernardo Estamateas, de que seamos nosotros mismos, de que nosotros seamos críticos a nosotros mismos, pero tampoco busquemos el hecho de que por ser aceptado tengo que hacer esto y esto y esto y simple cambiar todo mi ser. No. Lo que trata de decir Bernardo Estamateas simplemente es que nosotros necesitamos aceptarnos a nosotros y no simplemente aceptar los parámetros que otros piden para simplemente tener una vida cómoda o alegre. Por último, también están en las inseguridades propias o simplemente las inseguridades que nosotros tratamos de meter a nuestra mente y tratamos de mejorar usando esta falsedad. Pero ¿a qué me refiero con inseguridades propias? Me refiero a palabras que nosotros decimos tal vez inconscientemente o constantemente en nuestras vidas. No puedo, no valgo, no sé, soy torpe para esta función. Estas palabras, aunque parecen simples de decir, realmente tienen un doble filo, porque al momento de nosotros escuchar esas palabras, por pocas que sean, por cortas que sean, por simples que suenen, nos van a lastimar obviamente y eso va a hacer que nosotros nos sintamos demasiado mal y pues muchas personas obviamente tratan de buscar mejorar o quitar esas inseguridades con falsedades. Pero al momento de nosotros decir estas palabras, Bernardo Estamateas también nos dice que estas palabras nos detienen, pero que no debemos enfocarnos, que como dijimos en los anteriores capítulos, si nos decimos estas palabras es para que nosotros mejoremos en eso, para en vez de decir no puedo, no creo poder lograrlo, pero lo intentaré. No valgo por no creo sentirme válida, pero por eso trataré de sentirme cómoda y sentirme que realmente valgo y me voy a sentir así. La determinación claramente está en cada una de esas palabras, porque si uno no es determinado y si no pone límites dentro de estos actitudes, nos vamos a volver, como dije, llenos de falsedad, llenos de máscaras, llenos de mentiras, de toxicidad que nos van a volver personas distintas a nosotros y vamos a perder nuestra esencia como humanidad. Bueno, esto fue todo del resumen del capítulo 5, el falso. Ahora vamos a pasar al capítulo 6, el psicópata. Nuevamente con una pequeña frase que nos da Bernardo Estamateas. A mí nadie me dice lo que tengo que hacer. Un hombre a su médico. Nuevamente vamos a hacer una pequeña sinopsis sobre qué es el psicópata. El psicópata, según Estamateas, es una persona que manipula, miente y utiliza a los demás para su propio beneficio, sin mostrar empatía o remordimiento.
Estas personas suelen ser encantadoras en apariencia, pero en el fondo carecen de moralidad y sentimientos hacia los demás. El psicópata es peligroso porque puede causar un daño emocional y psicológico, utilizando a las personas como si fueran objetos. Esta Mateo recomienda establecer límites firmes, no permitir que el psicópata te manipule y en estos casos extremos alejarse completamente de su influencia para proteger tu bienestar. No solamente el psicópata se trata de esto, sino que también es algo importante, es el hecho de que el psicópata realmente no tiene como que sentimientos, pues al momento de querer aprovechar una situación, se adapta muy rápidamente a una forma que no es suya. ¿A qué me refiero? A que este capítulo demuestra que algunos psicópatas, o la mayoría de psicópatas, al momento de ver una situación que no les favorece o simplemente al momento de ver una situación de la cual se pueden aprovechar bastante, buscan cambiar de forma y adaptarse rápidamente. Buscan utilizar a las demás personas, como dijimos ahorita. Esto es lo que trata el psicópata. El psicópata es una persona que realmente no entiende a las personas, que no tiene remordimiento o no simplemente no tiene empatía al lastimar a otros, al manipularlos, al usarlos, al simplemente querer su beneficio propio. Él no busca ayudar, él no busca hacer sentir feliz a la otra persona, sino busca conformismo en sí mismo. El psicópata realmente es una persona que no tiene control de sí mismo, que está tan intoxicado que lo único que quiere es pensar para él mismo o ella misma, pero que al momento de meter a alguien más no va a sentir piedad o no va a sentir remordimiento porque no puede sentir ese remordimiento o piedad. Otro punto de este capítulo es el hecho del aprovechamiento. Específicamente, ¿a qué me refiero? A que al momento de nosotros ayudarle a él en sus beneficios, va a actuar de misericordioso, va a actuar como un gran amigo o como un gran compañero o pareja o esposo o hermano o familiar incluso. Pero al momento de que tú intentes enfrentarlo o estés en desacuerdo o simplemente no te agrade, él o ella se lanzará a ti a defenderse. ¿Por qué? Porque les molesta, les aborrece que alguien más esté en su contra y algunos pierden muy fácilmente el control. Por ejemplo, al inicio de este capítulo, ¿verdad? Nuestra Mateas inicia con esto. Encendemos el televisor, vemos las noticias y ¿con quién nos encontramos? Un adolescente asesina a su familia porque no cumplieron con sus deseos. Un hombre dispara y mata a sangre fría porque le tocaron la bocina en un peaje. Un conductor reacciona violentamente cuando otro le hace señales con las luces para pedirle paso. Gente que desperdicia dinero y esfuerzo tratando de mostrar una posición social que no tiene. Nos hemos dado cuenta de que los psicópatas no son solamente personas o asesinos seriales o violadores o personas que roban, que matan, que destruyen. No, también puede ser los psicópatas, amigos, familiares, como ya dije, que pueden hacer cualquier cosa para obtener algo para ellos, pero para nadie más puede haber algo. Incluso llegando al asesinato, llegando a incluso lastimarse a sí mismos para que se les dé lástima y ellos se puedan aprovechar y poder volver a tomar el control y volver a seguir siendo psicópata. De esto es lo que trata este capítulo, de que un psicópata realmente no va a sentir esa piedad verdadera, sino que simplemente la va a fingir hasta que tú ya no le sirvas, hasta que no sienta que solo eres una pieza de ajedrez que te pueden usar cuando quieras, pero cuando no te sirve simplemente va a dejar que alguien la mate para continuar moviendo sus otras piezas. Ahora les voy a leer unos puntos que Bernardo Estamateas nos dicta. En resumen, el psicópata es:
sumamente egocéntrico, orgulloso, posee una autoestima muy elevada, manipulador, mentiroso, cruel, agresivo, caprichoso, antisocial, muy impulsivo, ilógico y sin capacidad de autocontrol, irresponsable, carente de empatía, incapaz de sentir pena o arrepentimiento, calmo aún en situaciones extremas, indiferente a las consecuencias de sus actos, incapaz de detectar el sufrimiento humano. Eso también puede ser que tal vez el psicópata, al no detectar el sufrimiento humano, desarrolla una especie de sadismo ante esto. Algunos psicópatas simplemente al ver heridos a otros o dolidos se van a aprovechar de ese dolor y lo van a disfrutar bien, y a eso se le llama sadismo. Alguien que considera que el otro es simplemente un objeto. Como dijimos, algunos psicópatas usan a las otras personas o ven a las otras personas como piezas de ajedrez para jugar un tablero. Tal vez sientan que están jugando y que tienen el control de sus actos, de sus fichas. Es muy observador. ¿Qué trata de hacer con esto? De que siempre va a estar un paso adelante de ti. O puede que no, pero de alguna u otra forma vas a ver cuáles son tus debilidades y cuáles son tus fortalezas. Y esas debilidades que encuentre las va a usar en tu contra. Desvergonzado. Tal vez al momento de tú decir cosas malas sobre alguien o que el psicópata las escuche, él también va a decir lo mismo. Pero cuando hable mal de ti, va como a ser desvergonzado en algunas palabras, porque justamente los psicópatas, como no tienen o son incapaces de sentir pena o arrepentimiento, simplemente van a decir las cosas directas, algunos, ya que como dijimos, algunos tienen autocontrol, pero muy pocas personas pues pueden controlarlo, en especial en situaciones que realmente están contra la espada y la pared. Capaz de adaptarse y cambiar de forma rápidamente, que al momento de ellos necesitar tal vez que le crean en que es una buena persona, que es inteligente y demás, va a tomar esa actitud y va a ganar más fama tal vez. Por lo general muy elocuente y convincente, que con sus palabras te va a convencer, te va a engatusar, te va a hacer sentir que realmente está diciendo la verdad o simplemente va a hacer sentirte cómodo o cómoda y pues al final solamente usarte como ficha de ajedrez. Atractivo. Algunos psicópatas usan ese atractivo para su propio beneficio, tal vez para engañar a las personas, tal vez para usar tal vez a algunas personas que se sienten atraídos por ese psicópatas y usarlos y manipularlos para su propio beneficio. Muy superficial, frío, incapaz de mantener lazos con ninguna persona salvo por interés. Si me engañas una vez, tuya es la culpa, si me engañas dos, es mía. ¿A qué vengo con esta frase? A que Bernardo Estamateas especifica que un psicópata te puede engañar una vez y es culpa de él engañarte, porque a fin de cuentas él es el que está buscando lastimarte, que él es el que está buscando herirte. Pero si nosotros los dejamos pasar y nos engaña nuevamente una o más veces, hasta 4 o 5 veces, será nuestra culpa por dejarlo aprovecharse y no poner límites. Justamente de estos capítulos se trata los límites. Nosotros muchas veces no ponemos límites y al no ponerle límites al psicópata, este simplemente se va a aprovechar y nosotros simplemente por creer esa conveniencia o esa elocuencia nos vamos a engañar a nosotros mismos y la culpa ya no va a ser de él o simplemente minimizará un poco y pasará a ser nuestra culpa por no darnos cuenta o por simplemente dejarnos hacer.
Por último, vamos a hablar de los consejos que nos da Bernardo de Stamateas. Pero primero voy a citar la citación de Bernardo de Stamateas del texto de A. Abraham Lincoln. Puedes engañar a todo el mundo durante un tiempo. Puedes engañar a algunos todo el tiempo, pero no puedes engañar a todo el mundo todo el tiempo. ¿Qué significa? Que un psicópata no siempre va a ser un psicópata. O tal vez sí, siempre va a ser un psicópata, pero no siempre nos va a poder engañar. ¿Por qué? Porque en algún momento habrá un clímax o habrá una rotura en esa capa de psicopatía y va a mostrar su verdadera apariencia, tal vez de forma violenta o simplemente de forma tranquila, pero a la vez peligrosa, amenazante. ¿Qué es lo que nos propone Bernardo Stamateas? Límites. Como dije antes, los límites son muy importantes. Si no pones límites, lo único que vas a hacer es abrir las puertas a esa toxicidad que te está dando pues cada persona tóxica. ¿Qué otros? También está el para librarte de lo que ya han conseguido hacerte daño, tienes que perdonarlos. ¿Qué significa? Que tú puedes perdonar a esa persona, pero no vas a dejarla entrar o vas a dejarla volver a que se aproveche de ti. Tú puedes perdonarla por sus actos, puedes perdonarle lo que hizo, pero no puedes dejar que nuevamente se aproveche, que nuevamente te utilice. O nosotros no podemos eh, dejarnos por esa sensación de empatía, sino que simplemente los perdonamos, pero simplemente no vamos a volver a ser los mejores amigos, los mejores familiares, los mejores compañeros, no. Siempre hay que poner límites, siempre hay que perdonar, pero no volver a dejar que te lastimen. También está de que los psicópatas, como dije antes, se arruinen solos. Ellos mismos, al momento de un clímax o de algo que no les gusta, tal vez sacan su verdadera apariencia. Y hay que aclarar que los psicópatas no siempre son psicópatas conscientes. Tal vez algunos son psicópatas inconscientes que realmente están tan acostumbrados a tomar esa sensación o esa falsedad, como lo dijimos en el anterior capítulo, que ya no se reconocen a sí mismos y no tienen forma de volver a ser nuevamente las personas o vuelvan a tener la actitud verdadera, la esencia verdadera que tenían antes de ser psicópatas. Por último, vamos a hablar sobre el capítulo 7, el mediocre, iniciando nuevamente con una frase que nos da Bernardo Stamateas. Sobre la marcha, seguro que es una tontería. No se preocupe, con un poco de pegamento lo arreglamos. Respuesta de un fontanero a una mujer a la que se le inundó toda la casa. Cada día te levantas y haces lo urgente, pero no haces lo importante. Nuevamente vamos a dar una pequeña sinopsis de lo que es el mediocre, según Bernardo Stamateas. El mediocre es una persona que carece de ambición o motivación para mejorar y que, además, trata de arrastrar a los demás a su nivel. Este tipo de personas se siente amenazada por el éxito o las aspiraciones de otros y suele criticar o desanimar a quienes buscan superarse. Stamateas explica que el mediocre intenta frenar el crecimiento personal de quienes los rodean, promoviendo la conformidad y el estancamiento. Para lidiar con estas personas, el autor sugiere rodearse de personas positivas y motivadoras y no dejarse influenciar por la negativa de la mediocridad. Este capítulo se enfoca más en nosotros mismos. ¿Por qué? Porque nosotros nos dejamos llevar por esa mediocridad. Justamente porque tal vez no la reconocemos. Tal vez esa persona mediocre nos la incrusta en nosotros casi inconscientemente o simplemente tan fácil y sigilosamente que nosotros no nos damos cuenta cuando ya nos convertimos en mediocres
o nos dejamos afectar por esa mediocridad. Un compañero en la universidad o en la escuela que te ha dicho, ¿para qué vas a estudiar más si un 5 es suficiente? Conozco a alguien que nos puede conseguir el diploma. No te preocupes, yo sé de alguien que apenas tengamos el diploma nos hará entrar. ¿Qué es lo que trata de decir Bernardo Estamateas con estas frases? Que nosotros estamos muy acostumbrados a conformarnos con lo simple, con lo fácil, con lo sencillo, con lo que otras personas nos dan y no buscamos tratar de mejorar. ¿Qué hace el mediocre? El mediocre hace que te llenes más de esa sensación, de más de esa conformidad y no te superes a ti mismo. Que al momento de tú querer lograr un éxito no vas a poder tenerlo porque el mediocre hará todo lo posible para hacerte sentir que ese no es tu papel, que no te servirá, que simplemente deberías estar conforme, que no deberías superarte a ti mismo, que no deberías explotarte, y así va a usar palabras elocuentes, palabras fáciles y demasiado suaves que harán que tal vez tú te convenzas más, o habrán personas mediocres que realmente no tendrán ese autocontrol para sus palabras y van a tratar de simplemente derrotarte con palabras groseras y hacerte sentir conforme con lo que ya tienes de forma violenta. Que simplemente de este capítulo simplemente trata de que nosotros simplemente nos conformamos, pero no nos esforzamos. Que el mediocre simplemente porque él no logró nada, va a hacer que tú tampoco logres nada. Va a hacer que tú te rindas ante tus esperanzas y va a hacer que tú te rebajes al nivel de esa persona mediocre. De eso es lo que trata esta parte del capítulo El mediocre. Por último, ¿qué es lo que Bernardo Estamateas nos aconseja hacer? Bernardo Estamateas nos aconseja que no nos limitemos a conformarnos con lo simple, con lo sencillo, que busquemos algo más difícil, algo más complejo, no imposible, pero que nos obligue a realmente dar un buen trabajo, un buen éxito. Que también nos dice que necesitamos triunfar, que necesitamos alejarnos de esas personas mediocres y necesitamos dejar de que las personas mediocres promuevan el estancamiento, obligarnos a alejar a esas personas sin lastimarlas, pero claramente evitando que ellas nos afecten. Otro punto es no dejarte influenciar por los demás, no seguir los mismos pasos que esa persona mediocre. ¿Qué significa? Que necesitas crear cosas por ti mismo, no simplemente copiar o hacer lo mismo que la otra persona, sino buscar algo por ti mismo que realmente valga, no rebajarte al nivel de la mediocridad, sino buscar algo más creativo, más nuevo, más renaciente, por así decirlo. También está el demostrar las opiniones. No necesitas demostrar las opiniones a los demás a menos de que lo hagas con la intención de que simplemente demuestres cómo lo lograste. No necesitas demostrar a las personas que estás en lo correcto, sino solo necesitas explicar qué hiciste para llegar a esa opinión, a esa meta, a ese trabajo, a ese proyecto. Conviértete en tu propio jefe. Conviértete en tu propio jefe y evalúa tus resultados. ¿Qué significa? Que al momento de observar éxitos o simplemente de ver mejoras, también necesitas ver en lo que no estás bien, en lo que necesites mejorar y en los que necesites avanzar. Bueno, estos fueron los resúmenes sobre el capítulo 5, 6 y 7 de El psicópata, el mediocre y el falso, con el objetivo de demostrar lo que trata de buscar demostrar Bernardo Estamateas en este libro.